Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y vemos que las Escrituras declaran que esto que sucedió fue para una señal, Os dará señal, que una virgen iba a concebir aquel que es Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces vemos en Mateo capítulo 1, el ángel anuncia su venida a José. Y las palabras del ángel alientan el corazón de José porque María, antes de él juntarse con ella, ya estaba embarazada. Y vino el ángel y le habló y le declaró en el versículo 20 del capítulo 1, la segunda parte, dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Me ministra que no dice el Espíritu Santo engendró en ella, sino lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Muy interesante que el ángel no dijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a ver el principio de la iglesia. Vamos a retener esto que hemos declarado en Isaías 7:14 y Mateo 1:20 y 21. Los discípulos ahora, por medio del Espíritu Santo, declaran ese nombre. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés, fue cuando Pedro recibió poder y autoridad de lo alto para declarar ese nombre. Pedro se levantó y fue un instrumento del Señor para abrir el reino, la palabra del reino, y declaró en Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Rey, le ha hecho Señor y Cristo. Después de declarar estas palabras acerca del lugar de Jesús en Dios, que ha sido hecho Señor y Cristo, ahora van ellos al templo y encuentran a este hombre que siempre ha estado ahí. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 3. Desde su nacimiento era cojo. Él pidió limosna, de eso él vivía. Y cuando Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él no pidió sanidad, él pidió dinero. Vio estos dos, ahora esa era su costumbre de pedir acerca de su necesidad material. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos.
Nosotros no somos igual que los demás. Ahora míranos. Hay otro que está en nosotros. Hay otro que está en nosotros que no tiene necesidad de dinero ni de plata. Míranos. Míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Le dio más de lo que él esperaba, le dio su salud. Ahora vemos la condición de los discípulos. No tenían para darle, pero tenían el tesoro de los tesoros. En el nombre de Jesús, el conocimiento de ese nombre. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahora bien, eso era tal vez razón para que el pueblo se regocijara, ¿no? ¡Wow! Este milagro, esta provisión de Dios para esta persona. Pero vemos en Hechos capítulo 4 que debe de causar gozo. Lo que vino sobre los discípulos fue persecución. Persecución. No vieron el resultado de ese nombre, sino se levantaron las potestades contra de ese nombre. Contra de ese nombre. Y vemos en el capítulo 4 del 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Así que siempre está esa multitud mixta. Lo que van a creer y lo que van a responder en una forma contra la palabra del Señor a través de sus discípulos. Vemos en el versículo 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas. Y este grupo era la suprema tribunal de juicio entre el pueblo judío en ese tiempo. Era los religiosos, lo supremo, que ya lo iban a juzgar a él. Y vemos en el versículo 8, entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Después de haber estado en la cárcel, lleno del Espíritu Santo, siguieron proclamando al nombre de Jesús. El nombre de Jesús dado al pueblo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, eran pobres, hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Solamente podían ver que habían estado con Jesús, pero no podían ver que el Espíritu Santo, como habló a través de los profetas, ahora estaba hablando a través de ellos acerca de Jesucristo. Pero Jesucristo ya muerto y resucitado. Gloria a su nombre. Y muchas veces nosotros no sabemos, no conocemos, no sabemos dónde podemos poner la Trinidad. No sabemos. Es tiempo de saber. Es tiempo de conocer. Que no son los hombres que están hablando. Es el Espíritu Santo que está hablando. No es mujer ni hombre que está hablando. Es el Espíritu Santo hablando de quién es Jesucristo. En este misterio hemos sido puestos. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres por lo cual podemos ser salvos. Y el Espíritu Santo da testimonio acerca de Él. No son los hombres que hablan acerca de Él. Los hombres no tienen conocimiento. Pedro no tenía conocimiento, pero el Espíritu Santo habló a través de Pedro. Y los que no están con Cristo y los que no están en Cristo van a ver el hombre. Mira, este es fulanito, este es Pedro, no tiene letra, no tiene dinero, pero mira, parece que ha estado con Jesús porque mira cómo está hablando. Hay uno que van a ver y otro que van a estar ciegos. Y nosotros, los cristianos, podemos ver o podemos escoger estar ciegos porque ya la luz ha llegado. Y si no podemos ver claro, no podemos humillar y decir, Señor, abre nuestros ojos, porque queremos ver lo que la Escritura está declarando. Amén. Ahora, seguimos adelante. Vamos a Génesis capítulo 1. Dios se revela por medio de su nombre. Ahora, hay muchos nombres en el nombre, que es Dios. Pero dentro de ese nombre hay muchos nombres. Amén. Hay muchos nombres. Elohim, Adonai, Jehová Nisi. Hay muchos nombres dentro del nombre de Dios, siendo Él mismo. Porque en sí, nosotros no tenemos la capacidad en nuestra naturaleza humana de conocer todo lo que implica ese nombre. Pero sí se nos ha sido dado un nombre para poder conocer. Aleluya. Él es el Cordero que abre el libro. Él es el Cordero que nos permite conocer al Dios verdadero. Él es. Él fue el que le abrió las Escrituras a los discípulos. Después de su muerte y de su resurrección. En camino a Emaús, tomó pan, después de conversar con ellos, se manifestó en esa comunión y lo vieron. Lo podían ver. Dice, el mundo no me va a ver, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a declararlo como se declara en inglés. En el principio Dios, en el principio Elohim. En el principio Elohim, el creador. En el principio Elohim. Él significa poderoso, el que es poderoso. Y Allah significa jurar, comprometerse a sí mismo por medio de un voto. Así que el nombre aquí que se refiere a Dios, el hebreo que nosotros ahora podemos entender también trae la revelación de Él. Él es. Él es. Él es poderoso, el que es poderoso, y Él es Alá, que significa jurar, comprometerse a sí mismo por medio de un voto. Eso es Dios. Comprometerse a sí mismo por medio de un voto. Gloria al Señor. Y Él es el poderoso. Capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados.
el día, ahora pone Jehová Dios. Ahora le añade a Dios la palabra Jehová. Jehová Dios. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Me ministra mucho porque el verbo estaba desde el principio. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y aquí podemos ver algo que nos da fundamento en estas palabras. Ahí está Dios y ahí está Jehová Dios, que es el mismo Dios. Entonces Jehová es también Señor, pero en el sentido de poder, que es poderoso. En la palabra Jehová, y también tiene el sentir del que existe en sí mismo. El que es lo que es yo soy. Entonces cuando Moisés recibió la palabra de quién él era, Jehová, el yo soy, el Señor, Jehová Dios. El yo soy, el quien soy, está en la palabra Jehová. Ahora, Yahvá, que es parte de la palabra Jehová, que es la raíz de Jehová, es llegar a ser conocido. Dentro de él mismo, dentro de ese nombre Jehová, él ha querido ser conocido. Y es verdad, porque Israel usa el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque lo estaba conociendo a través de sus hechos. Amén. A través del milagro de ellos ser libres en Éxodos, de cómo salieron de Egipto, esos hechos que mostró su poder, su grandeza, sobre todos los dioses de Egipto. El poderoso Jehová se dio a conocer. En tipo y sombra se estaba dando a conocer. Y vemos que desde el principio a Abraham, cuando se le dio la fe para creerle, fue justificado por medio de esa fe, por medio de ese conocimiento. Y él llegó a conocer a Dios, aún como amigo. Entonces, el que existe en sí mismo, el que es lo que es el yo soy, y la raíz de ese nombre, el sentir es llegar a ser conocido, revelación continua que Dios hace de sí mismo. Nadie lo puede revelar a Él. Él se tiene que dar a conocer. Él se revela a sí mismo. Vamos a Isaías 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El nombre de Jesús es Jehová salva. El nombre de Jesús es Jehová salva. Él mismo vendrá y os salvará. El nombre de Jesús es Yeshua. Yeshua es traducido a Josué. Yeshua es Joshua en inglés. En español, Yeshua es Josué, que es Jesús en el Nuevo Testamento. Así que en el contenido de Jesús está la palabra de Dios, que es Jehová, el Todopoderoso, el que existe en sí mismo, el que se revela, es el que nos vino a salvar. Por eso no es necesario dar el nombre Emmanuel, porque el nombre de Jesús es Jehová salva. Amén. Él siendo Dios vino a salvarnos. Por eso ese nombre está sobre todo nombre. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Isaías 45, versículo 21. Proclamad y hacerlos acercarse. Aquí están los evangelistas. Proclamad y hacerlos acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde
entonces sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Por eso que en Jesucristo recibimos la santificación y la justicia y la redención en Jesucristo. Porque Él es el justo, Jehová es el justo y el salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí. Recuérdense cuando la serpiente de bronce fue levantada y lo miraron y al mirarlo se salvaron de la muerte. Ahora Jesucristo es la esencia de lo que está en tipo en el Viejo Testamento. Mirad a mí, venir a mí, todo lo que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Cómo lo vamos a mirar? Lo vamos a mirar en la faz de Jesucristo. Lo vamos a mirar en la obra completa que Él hizo por nosotros en Cristo Jesús. Porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. Aquí está otra palabra, ¿verdad? Que no, es muy importante para nosotros. Juramento. Él hizo juramento. Juramento es compromiso, pacto. Él hizo pacto, Él hizo compromiso, Él hizo juramento. Él hizo. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Gloria al Señor. Israel también es tipo del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Jacob es tipo del viejo hombre y el Señor lo transformó a Israel, que es príncipe con Dios. Le dio una parte en él, en la salvación. Vemos ahora Romanos 14, versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y todos confesarán que Jesucristo es el Señor y la palabra Señor es Jehová. Gloria al Señor. En Jeremías 31, ¿verdad? Él hizo juramento y este es el juramento que Él hizo para nosotros. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Este pacto fue llevado a cabo a través de la sangre. A través de la sangre fue este pacto llevado a cabo. ¿A través de cuál sangre? A través de la sangre de Jesús. En ese pacto es que nos encontramos con Dios.
No hay otro lugar donde nosotros podemos ir a conocer a Dios. Porque Él se dio bajo ese pacto. Él se dio. Y cuando Jesús en la última Pascua tomó ese pan y tomó ese vino y dijo, he aquí la sangre derramada por vosotros, la sangre del nuevo pacto ha sido dado a vosotros. Y ahí es donde entendemos que por tanto amó Dios al mundo que se dio por nosotros. Ahí está la sangre del nuevo pacto. Cuando decimos Jesús y cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos declarando el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y todavía en esta tierra estamos anulando todo otro pacto que puede venir contra nosotros. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ese cojo no sabía lo que estaba recibiendo, pero recibió el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tú vas a ser levantado. En el nombre de Jesús tú vas a ser restaurado. En el nombre de Jesús. Ese es el nombre que Dios reconoce entre nosotros. Que el Espíritu Santo lo respalda con señales, prodigios y milagros. Es en ese nombre. Y en ese nombre es edificada su iglesia. En ese nombre, solamente en ese nombre, es el fundamento de la iglesia. No hay otro nombre dado a los hombres. No es Immanuel, es Jesús, por el pacto que Él hizo para nosotros en su sangre. Por eso el diablo no puede resistir ese nombre. Así que no nos desviemos a otros nombres de Dios, sino permanecer en el nombre de Jesús y declarando el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da a conocer su nombre. El Espíritu Santo revela quién es Dios en Cristo Jesús. Tiene una meta y un propósito. Y es congregar todas las cosas al final de los siglos en Cristo Jesús. No se han robado del fundamento. El fundamento es Jesucristo en todo. En todo. Gloria al Señor. Vamos al Salmo 110. Ahora nos vamos a ver a nosotros. Qué precioso. Salmo 110, versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Toda rodilla se doblará a ese nombre. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Él se le fue dado gloria y honor y honra. Y Él, siendo Él mismo, también se hizo sumo sacerdote. Y siendo sumo sacerdote, llevó su propia sangre. Y porque Él llevó su propia sangre y nosotros estamos bajo el pacto de sangre y nosotros llegamos a ser hijos, entonces tenemos autoridad. Se nos ha sido dado autoridad de entrar en el lugar santísimo. Nos ha sido dado autoridad de entrar y conocer al Dios no conocido, al Dios que habita en luz inaccesible, pero ha enviado su luz, ha enviado su palabra, ha enviado su provisión para que por medio de Él tenemos el camino abierto constantemente al trono de su gracia. Aleluya. Por eso lo hizo sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote que era de Melquisedec. ¿Por qué tiene que hablar aquí de sacerdocio? ¿Por qué tiene que hablar aquí de Melquisedec? ¿Por qué?
porque tenía que cumplir todo lo que se fue declarado en el tabernáculo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, y los hijos de Aarón también podían ministrar en el lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podía entrar. Entonces, en él podemos entrar y en él podemos ser sacerdotes para su gloria, para su reino. ¿Qué es el oficio del sacerdote? Intervenir. Intervenir, en otra palabra, ser mediador, servir a Dios y servir en su casa. Tenemos autoridad para ministrar lo de Él, lo de su palabra, lo de su espíritu. Tenemos autoridad en ese nombre, en ese sacerdocio, en el sacerdocio de Cristo. Gloria al Señor. Él hizo juramento, Gloria al Señor. No tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver por lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros creerle y poseer lo que Él nos ha dado. Gloria al Señor. En Hebreos 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Para quiénes? Para los herederos. Hay un juramento para nosotros que podemos heredar. ¡Aleluya! Antes había estado bajo promesa. Ahora podemos heredar. Gloria al Señor. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, está puesta delante, pero ya la tenemos, como segura y firme ancla del alma. En otra palabra, Dios se va revelando, pero ya se ha revelado. Ya Él se ha revelado a nosotros, pero va a seguir revelándose. Amén. Ya hemos participado de esa esperanza, pero tenemos más por delante que se ha de manifestar, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El sumo sacerdote va dentro del velo y nosotros en Jesucristo vamos dentro del velo y contemplamos al Dios verdadero, contemplamos el rostro de Dios. Gloria al Señor. Recuérdense cuando Moisés tenía que cubrir su rostro porque resplandecía. Ahora nosotros como en cara descubierta lo miramos a Él y lo proclamamos a Él. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ese juramento tiene que ver con nuestro camino, nuestra entrada en Él y nuestro servicio en Él. Por eso dice que todo sacrificio es aceptado por Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él. Sin Él no hubiéramos tenido camino, no hubiéramos tenido acceso, no hubiéramos podido conocer a verdadero Dios. Por eso ese nombre está sobre todo nombre que Él nos ha dado. Vamos a cerrar en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Como Él se humilló, también nosotros somos llamados a humillarnos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El cumplimiento de las palabras declaradas por Isaías capítulo 45, versículo 22. Toda rodilla se doblará
los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a su nombre.